Buena gente, ¿qué tal estáis? Pues sí, aquí estamos de nuevo en otro nuevo tutorial. En este caso, gente, os voy a traer la mejor configuración que hay en todo YouTube del emulador Xenia, que es para el emulador de Xbox 360. La verdad, es la mejor configuración que podéis encontrar, ya que para que los juegos se optimicen y os pueda funcionar tanto para jugar a 1080 como para jugarlo a 30, 60 FPS, dependiendo del juego y de lo que es vuestro ordenador. Pero bueno, si queréis saber cómo funciona y cómo configurarlo, seguid con el vídeo porque va a estar interesante. Así que dentro vídeo. Bueno gente, vamos a empezar lo que es el tutorial. Primero que nada os quiero invitar al canal de Discord. Ya sabéis que es absolutamente gratuito el canal de Discord. Y aquí tendremos todo el contenido de mi canal de forma gratuita, simplemente con uniros ya podréis tener acceso a toda la comunidad, tanto los enlaces de emuladores como charlas en general, enlaces de interés, podéis charlar con nosotros, en fin gente, estamos creando una comunidad muy buena y bueno, al fin y al cabo es gratis y nada. Si queréis uniros, está el enlace en la descripción del vídeo. Así que bueno, vamos a empezar con el tutorial. Y bueno gente, quiero deciros que os voy a dejar un par de configuración, o sea, por lo menos para que nos funcione perfectamente, y algunos consejos para que nos funcione al 100% lo que es el emulador, ya que he leído muchos comentarios que estáis teniendo problemas de rendimiento con el Xenia. Y bueno, claramente el Xenia es lo que es un emulador en desarrollo con fallos, porque tened en cuenta que es un emulador que está emulando una consola bastante antigua, y aparte que los desarrolladores, para ellos no es un trabajo eso, para ellos es un hobby y que lo tenemos todo gratuito. Entonces pensad que esto va muy lentamente, pero poco a poco vamos teniendo lo que son más juegos compatibles y lo que son que el juego, lo que es el programa vaya más rápidamente, lo que es la configuración y lo que es el juego. Así que gente, primero que nada vamos a abrir lo que es el emulador, ¿vale? En este caso el tutorial lo vamos a hacer con el emulador Canary, ya que es el más completo y el que la configuración es más sencilla y que tendremos más opciones para poder tocar. Vale gente, y seguramente si estáis llegando a este vídeo y no sabéis cómo instalarlo, os está apareciendo ahora mismo una pestaña y en ese vídeo podréis ver un tutorial mío de que lo instaléis, y simplemente os doy unos consejos rapiditos y ahí podemos aprender lo que es a instalarlo y a configurarlo básicamente. Y bueno, y estamos en este vídeo para hacer una configuración más óptima, mejor que el otro vídeo, así que vamos a seguir con ello. Una vez ya tengamos lo que es el Canary, y en caso como he dicho que no, iros a ese vídeo y allí os informaré de todo. Vamos a ir a lo que es al archivo de configuración, ¿vale? Que este archivo de configuración se va a crear automáticamente cuando abramos el Canary, ¿vale? Así que vamos a abrirlo y seguramente estaréis diciendo, bueno, Toxic, ¿y esto qué? Tantas líneas, tantas cosas. Relajaos. Esto es una configuración muy básica que os voy a dar y la verdad que es súper sencillo. Y bueno, al principio estaréis viendo muchas líneas y muchas cosas, pero no os preocupéis. Os dejaré lo que es este documento de estas líneas en la descripción del vídeo y también en Discord, ya lo sabéis. Tenemos la categoría de Xenia y ahí tenemos ahí lo que son las líneas de código, ¿vale? Y bueno gente, primero que nada vamos a ir lo que es a este de aquí, donde pone Internal Display Resolution, ¿vale? Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en edición, y en edición le damos a buscar, y en buscar pegamos el código y en este caso en dirección ponemos abajo, ¿vale? Y le damos a siguiente. Y ahí simplemente aquí le damos cancelar y como podéis ver ya nos sale lo que es la línea directamente aquí. En este caso gente, esto depende ya de vuestro ordenador. Por default está en 8. Yo lo dejaría por default en vuestro caso, que si veis que vuestro ordenador no va a ir muy bien o simplemente os va a ir pixelado o alguna cosita. Sabéis que este emulador está un poquillo verde, entonces puede llegar a dar problemas. Si queremos lo podemos subir perfectamente. Podemos poner el 16, por ejemplo el máximo, y aquí ya sería obviamente una resolución más alta, pero esto ya, como digo, dependiendo de vuestro ordenador. Yo lo dejaría en default, ¿vale? Esto ya depende de ustedes. Nos vamos a ir al siguiente. Hacemos lo mismo, edición, buscar, pegamos y le damos al siguiente. Y aquí nos sale directamente la línea.
En este caso, eso es lo que es rescalado de las texturas del juego. En este caso, si nosotros queremos que el juego se vea mejor, más nítido y se vea con mejor, lo que son, mejor resolución, para que se vea como más moderno que fue, más que fue en la Xbox, lo ponemos en 3. Pero en todo caso, gente, que vuestro ordenador no lo aguante, ya sabéis, lo bajáis al 2 o lo dejáis por default al 1, ¿vale? Esto, muy dicho, depende de vuestro ordenador, pero yo, por el momento, yo lo voy a dejar en 3, ya que mi ordenador lo puede aguantar bastante bien. Así que nos vamos a ir al siguiente. Vamos a ir VSync, edición, buscar, lo mismo. En fin, esto es lo mismo. Perdona, gente, que os interrumpa un momento en el tutorial. Les quiero dar un pequeño recordatorio que si queréis seguir apoyando el contenido, podéis uniros al canal y convertiros en miembros. Ya sabéis que vuestro apoyo es fundamental para poder seguir creando vídeos y hacer crecer el canal y la comunidad. Muchísimas gracias a todos los que estáis ya unidos y que espero que pronto os unáis más, y de verdad que me alegra un montón el poder contar con vosotros este mes y bueno, y los que se unan futuramente, así que muchísimas gracias. Seguimos con el tutorial. En VSync, pues lo mismo. Si vuestro ordenador lo puede aguantar, lo dejamos en True. Yo lo dejaría en activado, ¿vale? Ya que el VSync, la verdad, suaviza mucho las texturas y va muy bien. En todo caso que querráis probar desactivándolo, pues lo desactiváis y lo ponéis en false, ¿vale? Simplemente ponemos false y estará desactivado. En este caso yo lo voy a dejar activado poniendo true y lo dejo activado, ¿vale? Nos vamos a ir a la siguiente línea, que esta línea es muy importante, gente, ya que esto determina lo que es el idioma del juego, ¿vale? Hacemos lo mismo, le damos a siguiente y donde pone User Language, ¿vale? En este caso os va a salir por defecto en otro número, y para ponerlo en español lo dejamos en número 5, ¿vale? Ya que es el número que ponemos para que el juego nos salga en español, si no os va a salir en inglés, ¿vale? Así que ponemos el 5. Y por último nos vamos a este de aquí, nos vamos a edición y en edición pues le vamos a buscar. Pegamos, hacemos lo mismo. En este caso si os sale esto le damos aquí, dirección arriba, y nos va a salir aquí arriba, ¿vale? Preset Letterbox, ¿vale? En este caso esta parte es muy importante, ¿vale? Esto lo tenemos que tener activado, ¿vale? Ya que esto activará los parches de lo que es el juego, ¿vale? Lo tenemos que tener activado sí o sí, así que lo dejamos en true, en todo caso que lo tengamos en false, ¿vale? Ya simplemente nos vamos a archivo y le damos a guardar y listo. Ya cerramos esto y esto, como ya he dicho, os lo dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Una vez ya configurado esto, nos vamos a la carpeta de parches, que en todo caso que si no lo tenéis, como ya os he dicho antes, pasaros por el vídeo que allí os dejaré el enlace de los parches, ¿vale? Entramos en los parches y aquí tendremos una lista de juegos muy buenos. En todo caso que ustedes el juego que hayáis descargado no esté aquí, lo tenéis que buscar en Google, ¿vale? Pero yo recomiendo siempre descargar los juegos que tengan parches, ya que los parches mejoran el rendimiento y nos desbloquean los FPS, ¿vale? Yo os lo tengo avisado, ¿vale? Así que vamos a abrir lo que es el Chena Canary, ¿vale? Y aquí es muy importante, ¿vale, gente? Nos vamos a ir a Help y en Help nos vamos a Game Compatibility. Le vamos a dar y se nos va a abrir una página. En esta página se nos va a abrir lo que es un YouTube del desarrollador y aquí vamos a ver una lista de los juegos que están jugables. Ya sabéis que esto es muy importante, ya que esto determinará si el juego os carga o no, ¿vale? Eso es muy importante y aseguraros que en esta lista cuando busquéis el juego tiene que estar puesto State playable, ¿vale? Tiene que estar en verde. Esto significa que el juego es 100% jugable. En todo caso que ustedes tengáis un juego que en esta lista esté en otro color, sabréis que va a tener fallos. Por ejemplo, este juego que se llama Death Bcube, vais a saber que este juego no va a funcionar porque sale State Load, como que va a tener un funcionamiento mal en el menú principal. Este, por ejemplo, tiene otro error en el Minecraft Store Mode, va a tener un pequeño problema y ya sabéis que esto siempre es muy importante verlo antes de descargar cualquier cosa, ¿vale? O de obtener cosas. Así que bueno, ya resuelto esta duda, nos vamos a ir a Display y en Post Proceeding
vamos a desactivar el anti-aliasing y vamos a desactivar el binario, ¿vale? Esto es muy importante que lo dejemos desactivado, ¿vale? Porque esto lo que hace es que nos vaya un poco peor el juego, así que tenerlo mucho en cuenta. Y bueno, antes de abrir cualquier juego, vamos a ir a los parches, que en este caso yo voy a abrir lo que es el Red Dead Redemption 1. Nos vamos a ir a parche y nos vamos a ir a buscar el juego concretamente, que ahora mismo yo voy a probar para que veáis que funciona. Vamos a buscar el juego y bueno, aquí en los parches nos va a salir varios. En este caso, como yo tengo la edición GOTY, vamos a abrir el GOTY 1. Vamos a dar doble clic, ¿vale? Esto es para todos los parches, ¿vale? Siempre tenerlo en cuenta que la configuración siempre va a ser casi la misma, o muy parecida de los juegos, ¿vale? Pero esto solo se hace si tenemos los parches. Si no lo tenemos, esto no hay que hacerlo, ¿vale? Y bueno, aquí ya tenemos lo más importante, un long FPS. Eso significa que vamos a activar la variable de los FPS, ¿vale? En este caso nos va a habilitar los 60 FPS, porque ya sabéis que los juegos de Xbox 360 están bloqueados a 30 FPS. En este caso esto nos va a desbloquear que juguemos a 60 FPS, así que lo dejamos en True. En todo caso, que si lo habilitamos a más de 60 FPS y el juego se nos empieza a ir rápido, como que se empieza a acelerar el juego, desactivamos los FPS, ¿vale? Desactivamos el Unlock FPS, porque a 30 FPS se puede jugar perfectamente, ¿vale? Eso tenerlo muy en cuenta. Aquí no tenemos que tocar nada y donde pone patch disable de motion blur, esto por si queremos desactivar el motion blur lo ponemos en false. Si queremos desactivarlo, si queremos habilitarlo, lo ponemos en true, ¿vale? Esto ya es de cada quien. Por ejemplo, el antisóptico, si queremos subirlo a por 16, ponemos true para habilitarlo. Si no, lo dejamos desactivado en false, ¿vale? Ahí esto, bueno, ya esto es cuestión de cada persona. En este caso, estos son los el modo de rescalado, ¿vale? En este caso tenemos 360, 40, 80 y 560. Perdón, 540. Es por el resolución de MSA, ¿vale? En este caso yo lo tengo desactivado, pero si queremos testear, lo podemos poner en True y vamos testeando lo que son la configuración gráfica, ¿vale? Para ver si el juego va mejor, peor, en fin. Y aquí tenemos muchísimas más cosas para poder habilitar y esto ya depende de cada persona, gente. Esto ya depende de ustedes. Por ejemplo, si queremos skipear la intro, vamos a ponerlo en True para skipear la intro. Vamos a activarlo. Esto lo dejamos tal como está. Esto lo desactivamos. Y bueno, ya no hay que ver más nada. Esto ya es tema de trucos y tal, pero yo no quiero activar trucos, así que esto ya está por aquí finiquitado. Le damos a guardar y minimizamos esto. Ahora vamos a cargar lo que es el juego, en este caso el Red Dead, como os he dicho anteriormente. En este caso ustedes seguramente no estaréis escuchándolo, ya sabéis, por tema del copyright y tal, no he puesto el audio, así que ustedes no estaréis escuchando el juego, ¿vale? Y como podéis estar viendo, gente, arriba os tiene que salir Red Dead Redemption Direct 3D 12, ¿vale? Y donde pone 3x1, ¿vale? Eso es la configuración que hemos hecho, ¿vale? Y donde pone parches applied, eso significa que están correctamente aplicados los parches, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Que lo sepamos, ¿vale? Es muy, muy importante. Nada en normal, ya sabéis que tenéis que tener conectado vuestro mando para que el juego funcione perfectamente. Si queréis el tutorial de cómo conectar un mando de Play 5, Play 4 o Play 3, os estará apareciendo por aquí ahora mismo una pantalla para que ahora mismo veáis el tutorial y del juego os vengáis para acá, ¿vale? Pero es fundamental que pongáis un mando, ya que es muchísimo más cómodo, ya que un teclado y ratón se os va a dificultar muchísimo, ¿vale? Bueno, gente, he hecho un pequeño corte, ya que en el vídeo, cuando hemos configurado la parte de Draw Resolution Scale, me he dado cuenta que hay un fallo concretamente en este juego, que cuando vamos a jugar pega unos pequeños tirones, ¿vale? Y he logrado saber cuál es la solución. En este caso, cada juego tiene su configuración y puede que en algunas partes puedan dar problemas por tema del Draw Scale, ¿vale? En este caso vamos a darle siguiente, y en el Draw Scale al principio del tutorial os dije que lo pusierais por 3, pero esto dependiendo del juego, ¿vale? En este caso, si queremos jugar al Red Dead sin tirones, lo dejamos al 1, ¿vale? Esto es muy importante, ya que si no os va a pasar como a mí, que va a dar tirones.
tirones. Pero bueno, por lo menos siempre intento buscar una configuración muy buena para que no tengáis los mismos fallos que he tenido yo, ¿vale? Y que el juego funcione perfectamente. Y bueno, gente, una vez ya dicho lo que os he dicho del Draw Scale, como podéis estar viendo, el juego funciona a 60 FPS clavado. Ojito, clavado funciona el juego, la verdad que funciona muy bien, no pega tirones, no se ve lo que son los dientes de caimán, no tiene problemas gráficos, o sea, estáis viendo que estáis jugando perfectamente, o sea, que lo estáis viendo ustedes mismos. Vamos a omitir esto, vamos a quitar este está en el suelo, no sé por qué está en el suelo, el borrachín. Y bueno, como estáis viendo, gente, el juego funciona perfectamente. Funciona perfectamente, como estáis viendo, no pega ningún tipo de lag. Estamos jugando a 60 FPS, no hay errores gráficos, no hay tirones. En serio, gente, es que os traigo unas configuraciones de calité, gente, de calité. Y es que encima, gente, ya estáis viendo que es que podemos disfrutar un juego antiguo de Xbox 360 en PC y gratis, o sea, y jugándolo desde un emulador y jugándolo perfectamente para que podamos disfrutar de este título en la versión GOTY perfectamente con sus DLC, o sea, me parece una auténtica locura y bueno, ya estáis viendo que os traigo siempre lo mejorcito y siempre para ustedes y siempre va a ser gratuito para todos ustedes, ya que de verdad esto lo tengo que compartir con la comunidad, ya que es imprescindible, la verdad, que esto lo podamos disfrutar todos. Pues bueno, gente, vamos dejando por aquí lo que es el tutorial. Muchísimas gracias a los que veáis hasta aquí. Antes de irme quiero mandar un gran saludo a Marcos Antonio Prieto, ya que es el primer suscriptor en el canal. Muchísimas gracias, la verdad se agradece muchísimo vuestro apoyo y ya sabéis que con esto me seguís ayudando y apoyando para seguir creando contenido y obviamente motivarme a seguir haciendo este tipo de vídeos. Así que, Marcos, muchísimas gracias por ser el primero y por unirte y bueno, sé bienvenido para este mes en el canal. Así que ya nos veremos para el próximo tutorial.